3 semanas antes de que la cueva me tragara, me encontraba al borde de un risco de granito, en plena Sierra Nevada, con un pincel en la mano derecha y el peso invisible de una vida profesional desmoronándose en la izquierda. La luz del amanecer acariciaba las rocas con un tono dorado, casi como páginas marchitas por el tiempo. Me incliné, retiré capas de polvo acumulado durante siglos. Y allí lo vi, algo que apenas me permitía imaginar, una veta compacta y brillante de tantalio. Junto a ella relucían fragmentos de niobio y terbio como si la tierra cantase en voz baja. No lloré, ni lancé gritos eufóricos. Simplemente me dejé caer sobre los talones sintiendo el aire rasparme la garganta. Aquello no era solo un descubrimiento, era un renacimiento. Cada beca rechazada, cada congreso donde me cerraron la puerta, cada sonrisa condescendiente cuando alguien preguntaba: ¿aún sigues en esto, todo eso? Latía con rabia contenida bajo aquella piedra. Hice una foto, luego otra, y sin pensar más, llamé a Javier. Su voz llegó adormilada. «Mamá, ¿qué pasa?», dije intentando sonar serena. «He encontrado algo». «¿Es serio?». «Silencio». «¿Qué tan serio?», preguntó. «Tierra rara, pura, virgen, en la cresta oriental, cerca de aquel punto que te mostré en 2016». Otro silencio. Luego su tono cambió. «¿Tienes las coordenadas?». Claro, mentí a medias. Sabía que la relación entre nosotros se había enfriado, pero aún así propuso venir. Solo él y yo, como antes. Como cuando tenía 10 años y veía mis rocas como si fueran cofres de joyas, cuando me seguía con una mochila llena de bocadillos y preguntas sobre dinosaurios, cuando su mirada aún brillaba con admiración y no con desconfianza. Reservó el vuelo esa misma noche. No preparé los mapas, ni las imágenes de satélite, ni el espectro de análisis. Tal vez sin querer empaqué otra cosa, una esperanza tenue, obstinada, que se negaba a morir. 2 días después apareció al pie del sendero. Su abrazo fue rígido, seco. Fingí no notarlo. Me preguntó por el hallazgo, por el valor estimado, por los detalles logísticos. Por todo menos por mí. Le asigné cifras y omití la palabra prohibida. El cielo estaba despejado cuando emprendimos el ascenso. Él asumió la carga más pesada sin protestar. Yo me ocupé de trazar el rumbo. Arriba el hueco de la viuda nos esperaba como una boca abierta. El sendero se abría paso entre pinos y robles achaparrados. El aire liviano y fresco olía a tierra rota y a promesas de otoño. Javier caminaba tras de mí con pisadas firmes, pero extrañamente calculadas, como si cada una respondiera a un número. Apenas hablaba, aunque nunca fue muy locuaz durante las caminatas. De niño me seguía con los bolsillos llenos de piedras brillantes y preguntas sin fin. Ahora, con 29 años, avanzaba envuelto en un silencio que no sabía cómo leer. Me giré una vez. Su mochila parecía excesiva, más abultada de lo razonable para solo 2 días. «¿Seguro que quieres llevar todo eso?», pregunté. Alzó la vista apenas sudando. «Solo me estoy curando en salud». Asentí. «Bueno, yo no he traído nada de sobra. Espero que no se te haya olvidado el buen café». Sonrió apenas. Una sonrisa sin temperatura aprendida. Seguimos subiendo por tramos, haciendo pausas en rocas tibias, cuando mis rodillas protestaban o su móvil vibraba en el bolsillo. Observé que nunca contestaba las llamadas. Solo miraba la pantalla, pulsaba algo y volvía a guardarlo. No pregunté quién era. Había aprendido a golpes que preguntar a menudo abría puertas a respuestas incompletas. Al detenernos para beber agua lo vi agacharse con lentitud y revisar las cinchas de su mochila. Cada gesto suyo parecía parte de una rutina ensayada. Me repetí que quizá estaba viendo fantasmas.
Aún me costaba acostumbrarme a estar con él sin el parapeto de pantallas ni los guiones de las cenas familiares. «Me alegra que hayas venido», murmuré. No alzó la cabeza. «También yo. Es importante». «No lo es». Se incorporó, se frotó las manos con una parsimonia inquietante. «Entonces sigamos». A media tarde alcanzamos la cresta que dominaba el antiguo sendero. El hueco de la viuda se abría en la penumbra como una boca antigua esculpida en la piedra negra y expectante. Lo había localizado hacía años en una expedición fallida, que casi me cuesta el nombre y la fe. Lo anoté, lo oculté, lo esperé. Al aproximarnos, el aire cambió húmedo, más denso, con un regusto, a óxido y promesa. Javier, sin que yo dijera nada, dio un paso al frente y activó su linterna frontal. Demasiado rápido, demasiado preciso, como si hubiera ensayado. Ajusté las cinchas de mi mochila y avancé tras él. Dentro, la cueva engullía cada ruido. Incluso nuestras botas que golpeaban la roca desnuda parecían amortiguadas por un silencio que no quería testigos. El ambiente era frío, impregnado de humedad y de algo más, un aliento rancio de hierro, polvo y tiempo fosilizado. Avancé guiado por el halo de luz en mi frente, escaneando los relieves, hasta que apareció ante mí. Una veta oscura reluciente cruzaba la pared en una diagonal perfecta. Más gruesa de lo que recordaba, virginal sin un rasguño. Me arrodillé, el corazón desbocado, y acaricié su superficie con los dedos temblorosos. «¿Es real?», murmuré. «Dios mío, es real». Saqué el estuche de muestras y empecé a trabajar etiquetas, coordenadas, fotos. La mente me latía con ideas, subvenciones, estudios, rescates. Quizá por fin una redención a todos esos años sepultados en el descrédito. A mi espalda los pasos de Javier eran pausados. Su linterna barría las paredes como si buscara algo más que rocas. Me reí por lo bajo. «Te lo advertí», dije con una alegría contenida. «Jurabas que estaba persiguiendo humo, pero mira esto. Esto va a reescribir la historia». No contestó. Escuché un crujido más y después... nada. Silencio absoluto. Javier llamé girando apenas el torso. «Ven», dijo él. Su tono me detuvo el aliento. No era una invitación, era una orden envuelta en terciopelo. Demasiado serena, demasiado meditada. Guardé el último frasco con torpeza, cerré el estuche y me di la vuelta. Él estaba a 3 metros de pie, junto a una oquedad apenas perceptible en la pared. Su linterna proyectaba un reflejo líquido sobre la superficie brillante a sus espaldas. «¿Qué ocurre?», pregunté alerta. Sonrió, pero no era una sonrisa que naciera del alma. Era hueca, precisa, cínica. Solo... «Ven». Di un paso hacia él, sintiendo cómo el corazón me latía más lento, como si presintiera una más amenaza que mi mente aún no alcanzabas a comprender. Alargó el brazo y me atrajo con brusquedad a un abrazo inesperado. Sus manos firmes se cerraron alrededor de mi cintura. «Te amo», murmuró junto a mi oído. «Lo sabes, ¿verdad?». Hubo un instante, un parpadeo en el que algo dentro de mí se rompió. «Javier, yo también te amo de verdad. Solo necesito poner orden en todo esto». Y sin previo aviso sus manos se convirtieron en armas. Me se empujó con violencia. Mi espalda se estrelló contra una saliente de roca. La cabeza golpeó seco y mis piernas cedieron al instante. Caí de rodillas aturdida mientras escuchaba el eco de sus botas alejándose. «Javier», grité tambaleándome para levantarme. «¿Qué estás haciendo?». Un gruñido sordo y profundo retumbó en las paredes de la cueva. «Javier». Entonces llegó el primer chasquido seco siniestro. Luego otro. Y otro más. La entrada empezó a desmoronarse entre nubes de polvo y fragmentos de granito. Corrí a ciegas con las manos extendidas hasta chocar contra un muro de piedras compactos, sin rendijas, sin escapatoria.
Golpeé desesperada, grité, tosí entre bocanadas de polvo. Y entonces su voz al otro lado de la barrera. Elegiste la piedra antes que a nosotros. Ahora solo te queda ella. Silencio. Y después una oscuridad tan densa que parecía tener peso. No sabría decir si pasaron minutos o siglos. En un encierro así, el tiempo deja de ser una medida. Se convierte en una amenaza. El silencio se pegaba a mi piel como un sudor helado. La linterna titiló una vez un suspiro de luz y luego volvió a la calma. Me arrastré hasta una sección lisa de la roca y me dejé caer apoyándome en la frialdad mineral, como si pudiera anclar ahí lo poco que me quedaba de juicio. Intenté pensar con lógica. Comida, agua, una salida. Pero todo pensamiento regresaba inevitablemente a él, a Javier, a su mirada, a su voz cargada de reproche. Elegiste la piedra antes que la familia. Reí una carcajada breve rota, no por diversión, sino por la ironía grotesca de todo aquello, por el absurdo que solo el dolor auténtico puede revelar. Yo había optado por aferrarme a la vida, a la verdad, a no convertirme en lo que él había sido, un ladrón de destinos. Aceptaba ya con la serenidad de los vencidos que aquel hueco en la piedra podía ser mi tumba. Cuando lo vi, un fulgor breve, casi imperceptible justo en el límite de la penumbra. No era un reflejo, no era polvo, era movimiento. Me petrifiqué. La silueta se hizo más clara. Se acercaba despacio, sin vacilación. Un hombre emergió de entre las sombras como arrancado de un sueño, barba tupida, mirada aguda y contenida la linterna en una mano, un cuchillo casero atado al muslo. Pero no avanzó con amenaza. «No vengo a hacerte daño», dijo con una voz grave y controlada. Yo seguía en el suelo apretando mi linterna como si pudiera defenderme con ella. Dio un paso hacia la luz. «Me llamo Leandro. Vivo aquí abajo desde hace tiempo». Lo observé sin atreverme a parpadear. ¿Era real? ¿Cómo habías llegado hasta mí? ¿Cómo me encontraste? Murmuré, más escéptica que esperanzada. Estaba cerca. Oí el derrumbe, respondió. «Eso no fue un accidente». Solté con la voz rasgada. «Mi hijo lo provocó». Asintió sin asombro, como si ya lo supiera. «¿Estás sola?», preguntó. Lo estaba, y lo seguía estando. Su mirada se deslizó hacia los escombros a mis espaldas, el conducto de ventilación. Lo bloqueó por completo. Calculado, preciso. Hablaba como quien describe un crimen clínico. «No tenemos mucho tiempo. No hay salida por ahí». Hizo una pausa breve. «Hay un túnel. Más al fondo. Inundado, estrecho, peligroso. Comunica con un río subterráneo. Si llegamos, salimos por la base». Lo miré sin contestar. Su serenidad me desconcertaba. Era como si la piedra misma hubiese tomado forma humana para rescatarme. «Puedo guiarte», dijo, «pero tienes que decidir pronto». Me incorporé despacio. Cada músculo dolía como si mi cuerpo entero gritara por rendirse. Pero el corazón latía ahora con un nuevo impulso. «Está bien», susurré apenas. «Enséñame el camino». Él se dio la vuelta sin añadir palabra y yo lo seguí. Hacia la negrura, hacia la incertidumbre, hacia la última posibilidad. El túnel se fue estrechando hasta ser poco más que una cicatriz húmeda entre las rocas. Lo observé con el corazón golpeándome dentro del pecho como un tambor de guerra. La idea de deslizarme en ese hueco oscuro estrecho como una tumba desafiaba cada fibra que aún me sostenía. Leandro no vaciló ni un segundo. Ajustó la linterna de su frente, se arrodilló sin titubear y se adentró en la grieta con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Su voz, tranquila y grave, emergió desde la penumbra. 5 metros. Notarás la bajada. Mantente pegadas horas a la roca. Si el miedo te atrapa, detente y respira.
Me arrodillé también sintiendo cómo la piedra se clavaba en las palmas sudorosas. La linterna apenas arañaba la oscuridad inmediata, dejando que la cueva devorase todo a unos pasos. Se oía un goteo rítmico distante como si el tiempo se midiera en gotas. Ese sonido hacía que los silencios entre cada uno fueran aún más insoportables. Empecé a avanzar arrastrándome. El aire parecía más espeso como si me lo quitaran con cada respiración. Podía oír mi corazón retumbar dentro del cráneo. A mitad del camino me detuve. El techo de piedra se hundía sobre mi espalda y el aire. El aire era ya otra forma de presión. No puedo, jadeé con la garganta en llamas. Su voz calma vino desde adelante. «Vas bien, Marina. Solo unos metros más. Háblame. Cuéntame algo», que apenas podía pensar. «¿Por qué geología?». La pregunta era tan absurda, tan fuera de lugar que me ancló. Solté un suspiro entrecortado. «Porque me gusta pensar que la tierra recuerda que guarda huellas de lo que pasó, que todo deja marca». «Eso está bien», murmuró. «Ahora no dejes que te entierre». Cerré los ojos. Empujé hacia adelante. Un codo, después el otro. Cada palmo ganado costaba aliento y fuerza. Todo mi cuerpo temblaba, pero seguía. No era por él, no del todo. Era por la parte de mí que Javier intentó enterrar, la parte que sobrevivió, la que se negaba a apagarse. Esa parte ahora era más fuerte que el miedo. Cuando el túnel por fin se abrió, el primer trago de aire verdadero fue un golpe frío, denso, honesto. Leandro alargó la mano y me ayudó a salir los últimos centímetros. Caí a su lado con los músculos exhaustos y el rostro empapado en sudor y polvo. Me ofreció agua. Bebí despacio con manos que no dejaban de temblar. «Eres mucho más fuerte de lo que piensas», dijo. Asentí con un nudo en la garganta que no sabía si era emoción, rabia o las dos cosas a la vez. «¿Y tú qué haces aquí abajo?». Guardó silencio un momento. Trabajaba en rescates cerca de las cascadas. Una vez... La llamada llegó demasiado tarde. Mi mujer y mi hija estaban en esa montaña. No pregunté más. Nos quedamos así respirando en la cámara que se abría alrededor, bañada apenas por la luz tenue de su linterna. Luego se incorporó lentamente y sin decir palabra, me tendió la mano. La acepté sostenida no solo por sus dedos, sino por algo más invisible y firme, y juntos avanzamos hacia el murmullo creciente del río. El último túnel era angosto pero seco. Escalamos apoyándonos uno en el otro mano tras mano, hasta que una luz cálida se filtró entre una cortina espesa de enredaderas. Era una luz dorada y real tan intensa que parecía ajena a este mundo. Leandro apartó la vegetación con cuidado y fui yo quien emergió primero al exterior. El sol me envolvió como una bendición antigua. Parpadeé desorientada, dudando de que mis piernas aún pudieran sostenerme. El aire estaba impregnado de un perfume dulce a pino y resonaba con el canto de los pájaros y el susurro de un viento lejano. Me arrodillé y hundí la mano en el césped. Cedido bajo mis dedos, húmedo y fresco, sentí que me hablaba en voz baja. Murmuré un gracias, sin saber a quién se lo dirigía. Leandro salió después, dejando que las enredaderas volvieran a cerrarse tras él, como un secreto. No dijo nada. Solo me ofreció ese instante para respirar de nuevo el mundo. Emprendimos la bajada con calma por un sendero, apenas visible, serpenteando entre árboles hasta que desembocó en un camino de grava. A lo lejos se perfilaba Valle Claro diminuto, ordenado como si nunca hubiera sucedido nada. Cada paso era un latido de dolor, pero no me permití detenerme. 3 horas más tarde llegamos a los límites del pueblo. Éramos espectros salidos de otro tiempo, la ropa hecha jirones, el rostro manchado de hollín y tierra. Nos observaban con recelo sin atreverse a preguntar.
Entramos en un pequeño comedor junto a la calle principal. No supe por qué elegí ese lugar. Tal vez por el olor a huevos fritos o por la urgente necesidad de sentarme sin justificarme. Me deslicé en un banco al fondo, mientras Leandro pedía 2 cafés. Entonces, lo vi. En un televisor sobre el mostrador, un noticiero parpadeaba entre interferencias. Mi nombre recorría la franja inferior de la pantalla. Javier estaba de pie frente a una cabaña que reconocí de inmediato. Nuestra cabaña. Iba vestido de negro, la voz temblorosa ante el micrófono, con los ojos humedecidos por un dolor cuidadosamente ensayado. Fue un accidente terrible, alegó con voz medida. Estábamos explorando una galería aún sin registrar cuando todo colapsó. Hice lo imposible por ayudarla. La camarera se giró hacia nosotros. Su mirada se topó con la mía y se congeló. Señora, ¿está bien? No logré articular palabra. Mi cuerpo golpeado por la roca y el tiempo había resistido. Pero esto quebró algo más profundo que los huesos. Él ya estaba adulterando el desenlace. Ya tejía su versión de los hechos. Leandro se colocó a mi lado firme. Hay un sheriff en el pueblo. La camarera asintió con la cabeza. 2 manzanas más abajo, al final de la calle principal. No esperamos a que trajeran el café. Llamaron directamente a los investigadores del condado. Todo se movió deprisa. Ropa discreta, micrófonos ocultos, cámaras encendidas. La estrategia era sencilla: atraerlo de vuelta al lugar con una supuesta reunión de inversores curiosos, que hablara, que volviera a mentir. Me oculté en el asiento trasero de una furgoneta sin distintivos, estacionada tras una hilera de pinos que daban sombra al abismo de la viuda. Desde la cima podía divisar su todoterreno. Ya había llegado. También estaba allí un coche elegante negro como la intención que lo había guiado. Los falsos inversores. Su voz arrogante y melosa me alcanzó antes que su figura. Reía, seguro, tranquilo. Podía imaginarlo moviendo las manos, componiendo con gestos la fábula. Era excepcional, decía. Pero el desprendimiento fue inmediato. Apenas logré salir. Hice todo lo posible. El detective a mi lado murmuró por el canal. A sus puestos. Abrí la puerta. El sonido de la grava bajo mis botas rasgó el aire. Todas las miradas se volvieron. La voz de Javier se cortó en seco. Su rostro perdió todo color, como si hubiese contemplado al espectro de una verdad que creía enterrada para siempre. Hola, Javier, pronuncié. Retrocedió tambaleante. Mamá. Pero, ¿cómo tuviste el valor de contarle al mundo que había muerto? Bloqueaste la única salida. Viniste con herramientas para sellarme viva. No. Espera. Escúchame. Yo no. El detective avanzó con decisión. Tenemos tu voz grabada. Tenemos pruebas materiales. Testimonios. Javier Solís queda detenido por el intento de asesinato de Marina Solís. Las esposas chasquearon con un eco seco. Él no se resistió. Solo me sostuvo la mirada como si no pudiera comprender que yo hubiera salido del abismo por mis propios medios. Mientras lo alejaba, murmuró. ¿No era así como debía terminar? No respondí. Me giré hacia los árboles donde Leandro esperaba junto al coche sin distintivos. Su rostro no pedía explicaciones. El mío no tenía intención de ofrecerlas. El lugar volvió a llenarse de ese silencio espeso, roto, solo por el susurro del viento entre los pinos. Cuando el coche patrulla desapareció dejando una nube de polvo suspendida, no sentí el sabor de la victoria. Ni alivio ni rabia. Nada. Uno de los inversores se acercó. Su expresión ya calculaba nuevos equilibrios. Empezó a hablar de compromisos, acuerdos, de cómo tal vez
aún podrían reconsiderar la colaboración con el instituto. No me detuve. Mis botas alcanzaron el borde del bosque donde Leandro seguía medio cubierto por la sombra. No se movió hacia mí. Simplemente aguardó. «Se acabó», dije. Leandro asintió. «¿Y tú?» Dirigí la vista al claro al equipo desperdigado, al lugar donde estuve a punto de morir, al agujero en la tierra que él creyó que me tragaría. Todo parecía más pequeño ahora, como una escena abandonada de un teatro olvidado. Ya no tenía peso. «No lo arrastro más», susurré. «Lo que hizo, quién fue, eso ya no me pertenece. Ese lastre no se viene conmigo». Leandro no dijo palabra, pero sentí como algo imperceptible, pero real, caía entre nosotros. No era consuelo ni perdón. Era otra cosa, un acuerdo mudo de que ambos habíamos bordeado el abismo y salido sin necesidad de nombrar lo que habíamos visto. Nos quedamos allí unos minutos más. El vacío de la viuda a nuestras espaldas, el valle, el claro, todo por delante. Ya no necesitaba vestir aquel sitio de luto. No era un santuario ni una maldición. Era piedra, era tierra. Nada más. Me volví y empecé a andar. Leandro caminaba a mi lado. No hablamos. No hacía falta. Lo de la cueva ya había terminado. Y lo que importaba estaba adelante. El Instituto Geológico seguía igual. Pero yo ya no era la misma. Las luces fluorescentes aún chisporroteaban en el techo y los suelos de mármol pulido reflejaban los mismos pasillos de siempre. Sin embargo, al cruzar esas puertas no sentí que volvías a un lugar conocido. Sentí que por fin llegaba. Vargas, el director, me esperaba en el vestíbulo. Su apretón de manos fue firme y acogedor. Sus ojos más incisivos que en mis recuerdos. «Hemos revisado tus registros», dijo sin rodeos. «Vamos a bautizar el yacimiento como la Cresta de Marina». Asentí. Sus palabras no hicieron ruido, pero cayeron como agua sobre sed. Nunca busqué reconocimiento, pero ser escuchada, creída, reparaba fisuras que ni siquiera sabía que arrastraba. Leandro permaneció en segundo plano sin reclamar méritos. Y eso que estuvo en cada revisión de seguridad, formó a los nuevos becarios en los protocolos de campo y redibujó la ruta de acceso por la ladera exterior. Casi nunca hablábamos de la cueva. Pero algunas noches, cuando el edificio dormía y los pasillos se volvían sombra, llegaba con 2 tazas de té y se sentaba en silencio a mi lado en el balcón, junto al archivo mineralógico. No me preguntaba si estaba bien. Simplemente se quedaba. Lo bastante cerca para recordarme que aún era de carne y hueso. Lo bastante lejos para dejarme espacio. Una de esas noches, mientras el vapor del té subía como niebla en calma, se recostó despacio y susurró: «Quiero quedarme, si tú quieres». Me volví hacia él. No porque esperara que me salvara, no porque sintiera que le debía nada, sino porque entre los dos había surgido una quietud que parecía bien ganada. «No necesitas enterrarte para sentirte a salvo», le dije. Sonrió como quien reconoce una verdad que ya presentía. «Eso estoy aprendiendo», respondió. Su presencia no pedía permiso, pero sí ofrecía algo parecido al hogar. Nos quedamos así en silencio, las manos rodeando el calor de las tazas. Afuera la vida universitaria murmuraba en la distancia. Las estrellas tenues pero firmes colgaban sobre nosotros. Mañana expondría mis descubrimientos ante el comité. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, me permití estar. Aquí, presente, completa. Ya no bajo tierra.